Todos sabemos muy bien, y ya lo hemos dejado bastante claro, los diseñadores no somos muy buenos con el tema del dinero. Esto ya lo hemos explorado en el video de cómo los diseñadores son mal pagados en Latinoamérica, pero también lo hemos visto del otro lado en cómo gestionar mejor el dinero siendo profesionales. En el video de hoy hablaremos de cómo mejorar esa parte fundamental que implica cómo cobrar, hacerlo bien, contratos, todo eso en el capítulo de hoy. Hola, soy Felipe Iglesias y esto es Token Design. No te olvides de suscribirte a este canal, tienes que presionar acá el botoncito y si el video te gusta, dale like. Así estarás actualizado de todas las novedades cada semana. Sea por un tema de sensibilidades o por un tema de formación, muchos diseñadores no tienen idea cómo cobrar. Para no ir en detalles tan complejos como cómo evaluar un proyecto, quiero enfocarme en los temas principales. El primer punto tiene que ver con los contratos. Todo trabajo de un diseñador, sobre todo si son freelance, debe estar acordado bajo un contrato. Hay distintas maneras de hacer los contratos, pero los puntos principales de un contrato son: 1. Información comercial. Puede parecer una tontera, pero cada contrato debe haber la información de la persona a la cual nosotros les estamos haciendo el servicio y la nuestra, porque un contrato es una acción entre dos partes. Si esas dos partes no están declaradas, después va a ser muy difícil perseguir un pago o incluso una acción legal si esto no está debidamente puesto dentro de un documento. Luego, el objetivo principal del contrato. Puede ser que un contrato tenga muchos productos de diseño: un logo, tarjetas de presentación, papelería, sitio web. En el fondo, siempre debe estar el objeto general. Y este objeto general debe ser capaz de envolver un proyecto. Es una asesoría comunicacional, es el desarrollo de un sitio web. Ustedes deben decidir qué es lo más importante. Luego, el detalle del servicio. Esta cosa es súper importante porque después pasa que nos empiezan a pedir favores, los proyectos terminan por ser interminables y no sabemos qué es lo que estamos cobrando. Por lo tanto, si estamos haciendo un sitio web, por ejemplo, debes explicar cuáles son las cosas que tú le estás entregando al cliente. Las imágenes están incluidas, no están incluidas, él las tiene que comprar. Hay ilustraciones, no hay ilustraciones. Hay infografías, no hay infografías. ¿Está incluido el servidor? ¿No está incluido el servidor? Todas esas cosas tienen que estar pormenorizadas en el contrato, porque de otra manera siempre se puede prestar a un malentendido y ahí es donde comienzan a ponerse feas las cosas. Al final de este modelo siempre debes tener una suma total del proyecto y si tienes algún descuento por cantidad, porque efectivamente si un cliente te pide muchas cosas, tú puedes tener la libertad de darle un descuento que obviamente no vaya a pauperizar tu trabajo, pero que sea conveniente. Pensemos que siempre esto es una relación comercial. Por lo tanto, independientemente de que tú puedas decir que tu valor de trabajo cuesta mucho, cuando estamos trabajando en grandes volúmenes, siempre es bueno considerar un descuento porque eso favorece la relación comercial y favorecerá también que haga más proyectos contigo. No estoy diciendo que necesariamente un proyecto debe tener un descuento, pero si es posible hacerlo, hazlo. Ahora, podría terminar acá el presupuesto contrato, pero no. Lo que tienes que poner a la vuelta son las condiciones de tu servicio. Es decir, ¿hay garantías? ¿No hay garantías? ¿Por cuánto se extienden estas garantías? Por los servicios de diseño es muy difícil dar más de 6 meses de garantía. ¿Por qué? Porque en ese proceso pueden pasar muchas cosas. Así que ahí mismo tú tienes que poner ciertos detalles. Por ejemplo, no responder por la intromisión de terceros. Por lo tanto, tú tienes que decir: mis servicios terminan hasta donde empiezan los servicios de un tercero. Puede suceder muchas veces que llega el cliente diciendo: el sitio no me funciona más. Y claro, se metió una tercera persona, dejó un desastre y tienes que hacerte responsable tú. No. Y eso lo tienes que dejar declarado. Obviamente siempre es importante dejar la jurisdicción. Al hacer un contrato, tú tienes que decir si el contrato está hecho en mi país, está hecho en el país de él. Eso también se puede negociar. Si tú trabajas con clientes locales, no es tan un problema porque obviamente automáticamente se entiende, o debería quedar escrito, que la dirección es en el país donde estás trabajando. Esto es más complejo en el caso de los freelancers, porque los freelancers muchas veces trabajan con clientes que tienen distintas sedes legales. Un ejemplo: desarrollé un proyecto de asesoría para el desarrollo de un manual corporativo con una empresa de cruceros en Mónaco. La sede legal está en Londres, pero los pagos vienen hechos en Estados Unidos. Por lo tanto, la factura al final del proceso estaba hecha a Estados Unidos. También es importante dejar claras las responsabilidades desde el punto de vista de copyright. Que si hay alguna música, imágenes o cosas que puedan tener propiedades intelectuales que no pertenecen a tu cliente o no pertenecen a ti mismo, tú tienes que decir: yo no me hago responsable de esto. Porque puede suceder que te pidan poner algún material que está protegido y eso te puede meter en un problema legal. Y hablando de copyright,
También tienes que entender que el servicio que le estás dando al cliente no es de tu propiedad intelectual. Nosotros, ya lo he dicho muchas veces, no somos artistas y por lo tanto ese material que le estás dando es un material que le pertenece al cliente. No los originales, eso es una cosa que se puede negociar también con el cliente. Atención, los originales editables no son propiedad del cliente. El cliente te está pidiendo un servicio terminado. Ahora, el tema del contrato es importante, pero también es importante ver cuáles son las distintas modalidades de trabajo. Dependiendo del proyecto, hay proyectos que pueden ser evaluados, sea por objeto o por horario. Y este es un tema complejo de evaluar, sobre todo cuando uno está recién iniciando, pero con el tiempo empiezas a tener claro qué cosas se pueden evaluar como un producto casi, y qué otras cosas corresponden a asesorías. Si yo hago un logotipo, es muy difícil evaluarlo como un proyecto puntual, porque yo podría pormenorizar ciertos productos dentro de un proceso de identidad corporativa, que pueden ser las tarjetas de presentación, algún merchandising. Todas esas cosas son productos, derivaciones del producto original, que es el logo. Pero el logo en sí mismo es complejo. Hay muchas fases en las cuales un buen diseñador debería seguir. Obviamente con los años uno se vuelve más experto en este tema, pero si tú recién te estás iniciando, empieza a considerar que tendrás que tomarte un tiempo para entender lo que hay que hacer y no simplemente llegar y meterte al computador a hacer un logo, porque de otra manera tú simplemente serás evaluado como un operador. En general, todas esas cosas que sean bien específicas pueden ser evaluadas como producto, mientras que esas cosas que tengan que ver con un proceso creativo complejo deben ser evaluadas por hora. Por lo tanto, tenemos que ser bastante inteligentes en la manera en la cual ofrecemos nuestros servicios, porque de otra manera simplemente te vas a transformar en un operador. Cuando tú transformas en un operador, tu trabajo es un commodity y los commodities tienen valores fijos, y ahí es donde tú entras en el proceso de transformarte en un diseñador que sufre económicamente. Por lo tanto, además de tener una marca personal, un branding personal desarrollado de manera eficiente, tú siempre tienes que tener una estructura, un modelo de trabajo que los clientes puedan confiar. Si los clientes ven que tú trabajas de una manera que hacen las preguntas inteligentes de un proyecto y puedes dar un resultado económico, siempre te van a volver a llamar. Otra cosa que debes considerar es en el caso que tú tengas que comprar materiales o licencias de software. Hay software que costan menos, como Sketch, que por ejemplo cuesta $100 o 100 euros al año, dependiendo del país donde estás. Y hay otros software que son más caros, como la suite Adobe, que cuesta como 240 euros al año, si no me equivoco. No es que al cliente le vayas a cobrar toda la licencia, pero considera una parte de tu presupuesto a cubrir el valor del costo de esa licencia. Si por ejemplo un proyecto te toma un mes de trabajo, evalúa incorporar en el presupuesto un mes de esa licencia. De esta manera tú vas a estar incorporando tus costos operativos dentro del valor de la oferta. Y esto es fundamental porque muchos diseñadores piensan que su trabajo es simplemente lo que hacen. Y no, también es toda la infraestructura. Es tu computador, es tu casa o tu oficina en el caso que tengas un estudio. Todas esas cosas son parte del costo y tienes que saber pormenorizarlas de manera de que tú generes lo que se denomina un flujo de caja. El flujo de caja no es nada más que el resultado de la operación económica de tu trabajo, que incluye todos tus costos fijos, como pueden ser las boletas eléctricas, del agua, y los costos operativos, como ir y volver donde un cliente, computador, etcétera, etcétera. Todas esas cosas les tienes que dar una estructura de costos de manera de que cuando vayas a cobrar, no simplemente por esa cosita que estás haciendo, sino por el servicio que estás brindando. Los diseñadores somos vendedores de servicios, independientemente de que esos servicios se puedan traducir en productos. Ahora, ¿cuál es el precio del trabajo de diseño? Si yo evalúo que imaginémonos el costo de una ilustración para un afiche o un cartel, como se dice en algunos países, y eso me va a tomar aproximadamente 5 horas. Cada hora de mi trabajo, según mi estándar, cuesta 50 euros. Por lo tanto, el cálculo va a ser 50 por 5. Y allí lo que tenemos es 250. Y ese es el resultado total de la operación. Ahora, atención, mi costo hora es el costo de mi operación comercial y mi trabajo. Y ahora, si tú no tienes esa precisión del cálculo específico de la hora hombre o mujer, mi solución es esta. Define un valor a tu hora de trabajo. Eso inmediatamente multiplícalo por 3 y eso va a cubrir tu conocimiento aplicado, costos de marketing y darte a conocer, y lo que significa la operación comercial. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete a este canal, deja tu comentario que es muy importante y nos vemos a la próxima.